Bueno, son casi las 12:10. Si quieren, Bien. vamos comenzando para no retrasarnos y tener más tiempo, porque creo que este personaje está súper interesante y bueno, algo nos había adelantado el año pasado fue, ¿verdad? No el año pasado, acerca del personaje, así que pues mejor vamos dándole de una vez el De una inicio. vez. Ok. Bueno, Adelante, pues muchas Carmela. gracias. Buen día a todos los que no habíamos saludado que entraron después. El tema de Adrián Giombini sí es un tema que me ha interesado mucho y como menciona Laura, ya lo había presentado en cuanto a su arquitectura religiosa nada más. Esto Ujú. fue lo que hizo varias obras en esta área, en este campo de la arquitectura religiosa, pero también de la civil, tanto pública como privada. Y la mayor parte de ellas cuando estuvo viviendo en Morelia, que como les dije era italiano, llegó aquí se calcula que en 1904, 3 o 4, no tengo el dato, lo he buscado incansablemente y no encuentro cuándo llegó, pero se tituló en octubre de 1902, o sea que, y si ya estaba haciendo aquí un templo en Morelia en el 5, pues quiere decir que llegó por muy tarde el 4, ¿no? Entonces, también estuvo aquí viviendo en Morelia de ese año, en el 5 ya estaba aquí y se fue en 1922. El 1 de enero del 23 empezó a trabajar en la UNAM. Entonces, durante el tiempo que estuvo aquí en Morelia, él se casó con una moreliana de nombre María Guzmán y nacieron sus 3 primeros hijos y los demás nacieron en México, en la Ciudad de México, en donde se quedó a vivir ya definitivamente. También es importante decir que nunca volvió a vivir a Italia. Hizo un viaje a Italia pagado por sus alumnos. Se ve que no tenía un ingreso muy grande, pero que sí estaba muy bien relacionado. Él fue maestro de Cuauhtémoc Cárdenas, que es ingeniero, y el grupo de él le costearon el viaje y fueron con él a Europa. Entonces, tuvo alumnos muy brillantes, pero sobre todo creo que los alumnos que formó la Universidad Nacional Autónoma de México, en la facultad, en la Escuela Nacional de Ingeniería, fueron muy reconocidos. Conozco entrevisté a algunos y dos de ellos fueron tíos míos, y compañeros de un grupo que hicieron obras muy Sí, importantes en nos México y vemos. en el mundo. Gracias. Ah, perdón. Eugenio, tu Ya micrófono está abierto. Si pueden cerrar sus micrófonos, estaría bien. Perdón. Ujú. Bueno, entonces él aquí hizo varias obras. No se conoce que haya hecho docencia aquí, pero sí las obras que hizo también en Moroleón, en el Estado de México. Hay muchos planos de faros en los puertos, en diferentes puertos del país, en Veracruz, en Tamaulipas, en Oaxaca, en varios lados que todavía no se sabe si fueron algún dibujo que él hizo en sus visitas, porque viajaba mucho, o si hayan sido proyectos en los que él participó. Lo que sí, la mayor parte del tiempo, pues la dedicó a la docencia. La esposa murió muy joven, de 53 años, y él pues estuvo atendiendo a sus hijos. Él cocinaba muy bien lo italiano, le encantaba el Chianti, el Chianti, y nunca manejó. La hija, Norgelinda, Norgelina, que fue a la que pude entrevistar, tenía 84 años y todavía estaba muy, muy lúcida. Me dio unas entrevistas muy, muy largas. Y el nieto, de su mismo nombre, Adrián Giombini, allá en Cendejas en este caso, y también me dio entrevistas y me acaba de proporcionar una noticia, bueno, me dio una noticia muy importante que también tiene ya mucho más obra que también hizo de dibujo, de que también se dedicó a pintura y escultura y me mandó varias obras, que eso es un tema diferente, ¿no? De lo que estoy trabajando y que, bueno, dará para más. Me parece entonces un personaje muy, muy interesante. También cuando estuvo aquí en Morelia vivió en el bosque, en la casa esta que tiraron hace, pues relativamente poco, en el 2012,
y que la gente decía que parecía una casa de brujas, muy moderna, un estilo modernista que hubiera podido ser una casa en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Muy modernista. Y ahí tenía un apiario, entonces cultivaba, bueno, tenía abejas y fabricaba o vendía la miel que producían las abejas, y tenía un apiario que se llamaba John Bini miel pura o algo así. Están las etiquetas de los frascos que vendía también. Y su casa se la vendió cuando se fue de aquí de Morelia a la familia Bravo. Los Bravo que fueron de la funeraria Bravo, que está ahí o estaba al otro lado del Hotel de la Soledad, y es familia que se dedicó a esto de la funeraria. Uno de ellos se fue a vivir a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, y allá puso una funeraria. Fue de vacaciones y vio que no había funerarias, puso una allá y pues allá le ha ido muy, muy bien, ¿no? Entonces a ellos les vendió la casa y todavía sigue en manos de ellos, que son los que la mandaron destruir para tener el terreno para vender. Que fue una pérdida, pues creo yo que el único ejemplo de este tipo de arquitectura, y pues se perdió un eslabón de la historia de la arquitectura de Morelia, que no sé por qué no se protege más esto, ¿no? Se desespera uno, pero bueno, así es. Entonces decía que se fue a México el 1 de enero de 1923, empezó a trabajar en la UNAM, supliendo a un profesor Schiaffino, y le dio el contrato, la invitación, el director de Moctezuma. Se olvidaba. Entonces, él empezó a dar siempre pues, las materias de su especialidad. Había estudiado también en la Escuela de Artes y Oficios, y fue alumno de Bassani, un reconocido diseñador de escenarios y demás. Entonces tenía la carrera de arquitecto. Su nieto me dice que es ingeniero arquitecto. La verdad, yo no encontré el título de ingeniero arquitecto. Sí, el de la Escuela de Artes y Oficios, aplicados a la industria. Y pues lo que sí es que fue muy capaz y muy talentoso, muy conocedor. Y esto mismo, pues en sus clases lo reflejó. Él dio geometría, perspectiva lineal aplicada a la arquitectura, eh, materias todas estas relacionadas con el dibujo y perspectiva. Eh, Dicen los alumnos de él que era extraordinario profesor, que era muy estricto, pero que a la vez era muy justo y muy capaz, que era excelente maestro, que les hacía desarrollar la inteligencia y la creatividad en muchos aspectos, ¿no? Que las materias que impartía les abrían el campo para otras materias, y que era muy, muy, pues exigente, como decía, pero a la vez excelente maestro, lo reconocían como un excelente maestro. Eh, Tuvo alguna percance ahí con un alumno que lo reprobó, y bueno, que le dijo el alumno, estaban en la segunda planta del edificio que es ahora el, el Palacio de Minería, y que estaban en la escalera y le dijo, ¿me va a reprobar o me va a pasar? Que se puede caer de la escalera en este momento, ¿eh? Así como que, y eso lo platicaron los alumnos, que fue pues una tensión nerviosa para él, pero que se mantuvo, que se mantuvo en que no, pues que no, no se dio ante las presiones de ellos. También es importante mencionar que su abuelo Doménico, la familia de él, tanto del abuelo como de la abuela, vivían en el norte de Italia, cerca de Verona. Y su abuelo Doménico había hecho una iglesia en esta región, y su padre, Enrico, se fue a vivir del norte a Roma porque le ofrecieron hacer una iglesia en Roma. Este, por eso todos los hermanos habían nacido en el norte de Italia, salud. Y nada más, nada más Adrián nació en Roma porque fue cuando se fue el papá a atender este compromiso
de trabajo, ¿no? Eh, Tuvo también un hermano que fue arquitecto, o sea, procedía de una familia de arquitectos. Su hermano Alessandro estuvo con su papá, los dos, Enrico y Alessandro. Él ya estaba acá en México cuando ellos dos fueron contratados para participar en el monumento a Víctor Manuel II, que es un monumento pues extraordinario, como sabemos, ¿no? Entonces ellos hicieron la sala del Senado y la escalera del monumento, pero les dieron un contrato y después les ratificaron el contrato y los contrataron nuevamente para hacer otra área, lo cual indica que se tuvieron un buen desempeño para que los volvieran a contratar y les dieron el trabajo de otra persona que se lo quitaron a otro constructor y se lo dieron a ellos. Entonces era Alessandro y Domenico y Enrico y compañía. Entonces, sí encontré los documentos en el Archivo Central de Roma, del Estado en Roma, y bueno, le saqué fotocopias a todos y pues me han servido mucho para esto, ¿no? Mm, Volviendo entonces a ya su estancia en México, pues se empezó a dar estas materias y fue eh, pues muy exitoso. Todos los alumnos, o bueno, cuando menos varios de los que yo conozco, y todos comentan lo mismo, que fue un excelente, excelente maestro. Y esto lo reflejó en un homenaje que le hicieron post-mortem, desgraciadamente, pero en el año 96 le hicieron un homenaje con unas 10 generaciones de sus alumnos y el representante de cada generación se organizaron para hacerle un homenaje póstumo. Su foto está colocada en el Salón de los Maestros Distinguidos, en el Palacio de Minería, que fue donde él dio clases, aunque también le tocó el cambio ya a Ciudad Universitaria y también dio clases ya los últimos años allá. También uno de sus alumnos hizo un dibujo, una pintura de él, pues está ahora sí que en listas de oro, ¿no? O sea, de maestros distinguidos. Hay también una placa con su nombre en una parte, en una, pues como columna de la Escuela de Ingeniería. Y también, pues, de las clases que dio, pidió él después, al final, que le dejaran una clase. Se jubiló en el año, pidió su jubilación en 1933, o sea, después de 30 años de haber trabajado como maestro, pero pidió que le dejaran una clase extra. Y según la familia, tanto la hija como el abuelo, dice que él platicaba que le habían dejado la materia y me dijeron que casi hasta que murió, unos poquitito antes de morir, siguió con esa distinción de tener una materia todavía como suya, ¿no? Eh, bueno, ¿qué otra cosa? Del viaje que hizo a Italia fue nada más como ahora sí que de trabajo, de mm, investigación con los alumnos, de conocer monumentos y paseo a la vez, pero fue la única vez que regresó a Italia. La familia de la mamá era una familia muy sencilla, ella dedicada al hogar, y según lo que cuenta su hija, dice, nosotros nunca tuvimos comunicación con la familia de mi mamá. Yo no sé si porque mi papá, pues como que se sentía mucho porque era italiano, o sea, no, dice, yo no sé por qué, pero nunca convivimos con la familia de mi mamá, ni con la de mi papá tampoco, porque se quedaron todos en Italia, hasta que una prima de ellos vino a México, se localizaron y platicaron con ella y después un cuñado de esta señora Norgelina, la hija, fue a Italia, buscó a la familia y empezó cierto carteo, pero ya muy tardíamente. Realmente no volvió a tener comunicación o convivencia ya con la familia. Pero su obra trascendió mucho. Por lo que veo es que tuvo muy buenas relaciones porque la zona donde vivía era una zona muy exclusiva, ¿no? Lo del Bosque Cuauhtémoc, donde vivía el gobernador y gente pues connotada. El abuelo,
el pintor Jara, también abuelo del escritor Jara, pues médicos y profesionistas, o sea, fue una zona muy privilegiada y él allí vivió. Pero también porque sé que tuvo, por el contrato que le dieron en la UNAM, fue también como por relaciones. Y también, aparte pues de que su capacidad, como lo mencioné, pero también uno de los libros que publicó sobre perspectiva se lo patrocinó Pascual Ortiz Rubio, que era entonces el ministro de Obras Públicas, y él lo define ahí como protector de las artes, o le pone así como un apelativo, ¿no? De distinción por eso, como una persona interesada pues, en destacar estas áreas. Murió en 6 de agosto de 1967 en la Ciudad de México. Allá hizo también una obra de los salesianos, como mencioné yo la vez pasada, el año pasado, fue compañero del Papa Pío XII, de niños en la Escuela de Roma, y siguieron la amistad toda la vida. Entonces fue con los salesianos lo que le pidieron más de obra aquí. 3 proyectos le pidieron, y hizo el de Morelia, participó en el de México, que ya estaba iniciado, pero sí le dieron un reconocimiento por ello, y hizo un proyecto para también el santuario de la María Auxiliadora en Guadalajara. Está el proyecto, pero no lo terminó porque fue justamente cuando se vino lo de la Guerra Cristera. Y al respecto de esto, a él le estuvieron enviando la documentación del Vaticano, y él era el contacto del Vaticano con la Iglesia en México. Esto, pues, según nos platicó la hija, me dijo que habían llegado los federales a su casa porque tenían sospechas de esto, ¿no? De que tenía contactos allá. Y entonces se metieron, abrieron, sacaron cajones, papeles, de todo, y que no encontraron nada. Y le salvó la vida porque, como también era escultor, había metido los documentos del Papa, del Vaticano, en una escultura y la selló por abajo. Dice que algunas cosas las rompieron, que afortunadamente esa escultura, y la tiene todavía su nieto, me enseñó una foto, pero se las presenté la vez pasada, me parece, pero le salvó la vida, dice, esta escultura le salvó la vida a mi abuelo. Entonces fue una persona muy interesante, todavía quedaba mucho por investigar. Esto que les mencioné ahorita, pues apenas me acaba de decir él, que me va a mandar todas las imágenes, y que porque sí hizo mucha obra también de pintura y a lápiz pintado y grabado, no sé. Entonces, hasta que los revise y vea qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, no sé si con esto está completo. Les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Carmen Alicia, y bienvenida Rosario, que ya está aquí con nosotros. Creo que es un personaje muy, muy interesante, así que creo que habrá bastantes preguntas por aquí. Y sobre todo, pues, por diferentes áreas, por diferentes partes, ¿no? Así que no sé quién quiere empezar, no sé. Catherine, que prendió rápido su cámara, Olimpia, Sí. no sé. Adelante, quien quiera. Mm. Pues yo ¿Quieren que, más bien del texto, este, creo que como está muy desarrollada la parte de geometría descriptiva y la relación con pues, tratados y otras cosas, pero en la introducción biográfica no se menciona su obra prácticamente, o sea, sus datos de vida, pero no su obra. Y creo que la gran incógnita es por qué se fue a la docencia, o sea, por qué se fue de Morelia, por qué si estaba con obras muy relevantes, deja de construir y se dedica a la docencia, pues a una edad de 20, no, como 40 y tantos años, ¿no? Ujú. Este, bueno, eso a mí como que me gustaría saber la explicación por qué deja el lugar donde vive y se va
pues a una situación también laboralmente precaria, ¿no? O sea, como que primero que son interinatos, no es que lo llamaron y tenía un trabajo muy seguro, sino que aquí tiene mucha obra y obra relevante y se va. De la casa del bosque, me parece que la habitó muy pocos años. Según recuerdo, tiene otra dirección y esa casa la habitó únicamente soltero. Entonces, no sé en qué año se casó, pero yo entendí que esa casa la construyó, la diseñó él como su casa de soltero. Pero tendría que checar en el libro del bosque la fecha de la casa. Y si es que está, que no recuerdo porque creo que nunca se encontraron planos, ¿no? Y sí es una casa pues muy particular y sí se nota que es para soltero porque no tiene muchas recámaras y abajo tiene el despacho muy grande, o sea, como que era donde trabajaba. Y no sé por qué no me acuerdo bien de en qué fecha, pero se cambió a una dirección en el centro de la ciudad, ¿no? En la calle Morelos. En la calle Morel, sí, sí, me acordaba de eso. Ujú. Pues muchas felicidades, Carmen Alicia, está muy interesante el texto. Y bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, Kate. Muchas Bueno, gracias. pues, No sé si queremos hacer primero una ronda de preguntas para que está tengas, bien. ok, Sí, sí, ¿verdad? Mejor. Ok, Sí, ¿quién más? Vi que Olimpia estaba así como que, ya tenía si la no se anima manita nadie, voy levantada yo, yo. Rosario también, Eugenio. A ver, en orden, en orden. A ver, sí, ¿puedo, Laura? Claro, claro, Participo. sí. Bueno, pues también unirme a las felicitaciones. El texto de Carmen Alicia, y Carlos, ¿sí? Está muy bien, pues muy bien logrado. Y me parece que tiene materiales novedosos, tiene muy buenos materiales y que está como abonando a una faceta de John Binney como poco conocida, pero al mismo tiempo a uno como lector ajeno a el quehacer de los arquitectos y de los ingenieros, ¿sí? Le dejan algunas dudas, ¿no? Eh, a mí la duda que me generó fue que si él se gradúa en 1902, ¿sí? Y después ya Carmen Alicia lo ubica en 1905 en México. Y después hay otro salto espacial que está en Morelia y después de vivir en Morelia durante más de una década, se va a la Ciudad de México. A mí, en lo particular, me gustaría que, aunque no es el tema central, sí se hablara un poco del contexto de John Binney en esos años, los nexos, los vínculos profesionales, políticos, sociales, que fue cultivando durante, bueno, más de una década en Morelia y después también en la Ciudad de México, porque es un personaje que súper longevo, de 1877 y fallece hasta 1967 y siempre muy activo. No vemos a un personaje ahí muy activo y mi pregunta concreta es, ¿por qué eligió Morelia? Y también, ¿por qué dejó de lado el quehacer, el realizar obra arquitectónica solamente? Y pues reiterar mis felicitaciones. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias. ¿Alguien más? Sí, si me permiten, Eugenio, claro que sí. sí me Adelante. escuchan. Sí. Bueno, creo que eso va a ser reiterativa la pregunta, lo comentado por Rosario, porque realmente creo que como arquitectos pues conocemos su obra material, pero sí da mucha curiosidad el por qué llega a esta ciudad y además pues con el vínculo que tenía de amistad con que luego sería Papa, pues también eso apuntaría que pues, ese tipo de relaciones hubiera podido quedar fácilmente en la capital del país, pero ¿qué viene a ser
a una ciudad pues de provincia y tal vez no con tantas oportunidades. Y luego la otra curiosidad es por qué se va. Realmente aquí en Morelia fue un constructor exitoso y sí es un poco extraño esto de que se va teniendo obra, teniendo trabajo, decidirse a la capital y obviamente creo que estas son de las curiosidades que le dan a uno más allá de la obra material, de estas decisiones personales e inclusive a mí en lo personal también lo que se me hace muy interesante ya es en el campo de la docencia, esta transformación que existe en todo el plan de estudios de la carrera de arquitecto, en la formación de los arquitectos que existió desde fines del 19, principios del 20, que ya apuntaba a una transformación bastante radical, según he podido ver en algunos planes de estudios de la Universidad Nacional. Y bueno, y ya en la obra que docente del maestro Giombini y en los libros que publicó sobre geometría analítica y descriptiva, todo este tipo de materias que ya apuntan a una modernización muy fuerte de la educación en México. Creo que este tipo de aspectos ya más de detalle pueden ser muy interesantes, sobre todo para dilucidar el impacto que tuvo este personaje más allá de su obra arquitectónica, el tremendo impacto que tuvo en la formación de pues, varias generaciones de profesionistas muy destacados en el país. Por mi parte sería todo. Muchas Gracias. gracias, Eugenio.